Aquí estamos la senadora Marta Tagle y su servidora. Está con nosotros la doctora Rosa Eugenia Chávez. Ella es directora del Centro de Foniatría y Audiología de la Ciudad de México, coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz. En fin, es una doctora muy respetada, mundialmente conocida en Europa, en varias partes del mundo. Y lo que para nosotros es muy importante también es una gran activista que defiende un árbol con toda su energía. Estamos viviendo ahorita momentos muy difíciles de contaminación ambiental y por eso pedimos también que viniera con nosotros el doctor Oscar Peralta, investigador asociado del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Se está dando en la Ciudad de México, que tal vez no todos nos hemos dado cuenta, pero un desarrollo frenético inmobiliario por parte del señor Mancerra, como yo le digo. Este desarrollo urbano son cientos de megaproyectos, cientos, no 10, que están en toda la ciudad y que lo que está implicando es que haya una tala inmoderada de árboles, están teniendo consecuencias de contaminación ambiental y también en contra de derechos humanos, falta de agua, drenaje, puede tener consecuencias de caos lo que estamos viviendo y poco hemos puesto el reflector en un tema importantísimo para la salud. Por eso quisimos invitarlos porque creo que es uno de los grandes temas que incluso conduce a la muerte y que sin embargo lo estamos dejando pasar y Mancerra trabaja pues seguramente haciendo negocios porque esto es lo que se da, porque él hizo modificaciones a la ley de tal manera que las inmobiliarias pueden asociarse con el gobierno y a través de fideicomisos opacos, poco transparentes, a los cuales no tiene acceso el ciudadano, se están haciendo todos estos desarrollos inmobiliarios. Ese es otro gran tema de corrupción, cuánto dinero estará dejando y no son viviendas para las clases populares, son viviendas carísimas de 7 millones de pesos para arriba. Entonces, con ustedes la doctora Rosa Eugenia Chávez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Laida Sansores. Es un honor estar con usted y muchísimas gracias, senadora Marta Tagle, de acompañarnos el día de hoy. Para mí es un honor estar en esta honorable Cámara de Senadores y agradezco nuevamente la invitación. Y bueno, como lo platicábamos hace un momento, la senadora Sansores señala que la problemática que tenemos de salud ambiental es sumamente trascendente para toda la población, dado que nosotros en una megalópolis como en la que vivimos tenemos no nada más alteraciones geográficas, alteraciones meteorológicas y una serie de factores que no va a depender de nosotros cambiar, como es la altitud de la Ciudad de México, la latitud de la Ciudad de México, pero hay muchos otros factores que sí dependen no nada más de las personas que vivimos aquí, sino también de los grandes legisladores que hemos tenido y por supuesto de las autoridades. La salud, como estoy mencionando, se ve en primer lugar afectada la salud respiratoria, pero sabemos que hay diferentes sistemas y órganos que también se van a ver afectados. En primer lugar, el gas que más se concentra es el ozono. El ozono nos da en la salud respiratoria, lo primero, sequedad, que es la sequedad de ojos, conjuntivas, la sequedad en la nariz, que nos produce una congestión nasal y nos produce moco, y sequedad en la garganta, que cualquier persona, especialmente los niños, van a tener graves problemas tanto en amígdalas como en garganta. Y después pasamos a las vías inferiores, en donde los cambios agudos del ozono nos provocan lo que es el carraspeo, que son secreciones que vienen a las cuerdas vocales, en donde las personas que estamos usando constantemente la voz nos vemos muy afectadas con ronqueras y otros problemas. Pero vienen las vías aéreas inferiores que, como lo ha mencionado Salud Pública de la República Mexicana y otras instituciones internacionales, tenemos problemas con el ozono porque también hay irritación bronquial e irritación pulmonar.
Esto es en cuanto al ozono, pero tenemos otro gran problema que son las partículas. Tanto las partículas PM10 como las partículas 2.5 son alteraciones que van a ir causando en toda la mucosa, creando no nada más sequedad, como dije, sino también van a causar inflamación y van a causar alteraciones en el transporte del moco. Todos nosotros hemos vivido en la ciudad que muchas veces al tener flemas en la garganta vamos a tener graves problemas para hablar o va a favorecer las infecciones. Todas estas partículas también van a causar daños crónicos porque se van a almacenar en las partes más pequeñas de los pulmones, que son los alvéolos. Entonces, todas las alteraciones crónicas, que ya lo ha dicho el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, nos van a causar alteraciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y van a ser partículas que pueden ser cancerígenas, dado que va a haber cambios en los patrones celulares, que también está totalmente demostrado en muchos estudios internacionales. Por otro lado, nosotros también tenemos alteraciones que causan más alergia respiratoria, sobre todo en los niños pequeños, y sabemos que el Instituto de Enfermedades Respiratorias y también la UNAM en diferentes estudios ha demostrado que no nada más el plomo ha afectado a poblaciones de niños menores de 5 años, sino también ha alterado en forma importante la calidad respiratoria, provocando muertes prematuras. Esto también la Organización Mundial de la Salud lo ha demostrado en múltiples estudios. Siguiendo nosotros con los sistemas que se van a ver afectados, cuando una persona tiene alteraciones respiratorias, fácilmente el sistema cardiovascular se ve con una disminución de oxígeno, que va a ser una hipoxemia, lo cual va a trascender en el intercambio de gases en nuestros pulmones, principalmente en los alvéolos, en donde el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono no es adecuado, y esto nos lleva, como lo ha demostrado la Organización Mundial de la Salud, a problemas cardiovasculares muy severos, sobre todo en grupos de alto riesgo como son los adultos mayores, en donde vamos a tener cardiopatías isquémicas, infartos y múltiples problemas también que nos llevan a muertes prematuras. Después tenemos el problema de la piel. Por la altitud de la Ciudad de México, los rayos ultravioleta van a tener una afección muchísimo más grande en las pieles de nosotros. Las pieles se van a ver afectadas no nada más en el melanoma, sino también en otro tipo de cánceres de piel, amén de la sensación dérmica que nos deja y la sensación térmica, que en donde las personas tienen una calidad de sensación muy desagradable por el calor o por la inversión térmica en la época de frío. Tenemos la contaminación por ruido, en donde grandes obras no se respetan las leyes de la PAOT, en donde hablan de que tienen que ser solamente 60 decibeles. Y la contaminación por ruido, junto con las afecciones respiratorias, pues nos van a dar grandes problemas, porque el estrés por ruido es uno de los estreses que más nos afecta a nivel del sistema nervioso central y periférico. Y por último, la contaminación lumínica, que al tener la deforestación que hemos tenido en muchas zonas de nuestra ciudad, pues los ojos, aparte de la conjuntivitis que pueden tener, van a tener una afección lumínica, que ya lo han demostrado los científicos, no nos dejan tener una situación de descanso adecuada. Entonces, la deforestación, el cambio climático y, por supuesto, todos los proyectos que mencionaba la senadora Sansores, pues han hecho que la calidad de vida respiratoria no sea adecuada, que tengamos muchos sistemas afectados y que, por otro lado, necesitamos nosotros estar pendientes de que la realidad es esta y que los riesgos son muy grandes por las muertes prematuras. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctor, por favor, gracias. Gracias, muy amables. Voy a ser muy breve. Voy a comentar solo un par de aspectos acerca de los árboles. Básicamente, los estudios que se han hecho sobre árboles generalmente tratan de zonas boscosas o para tala y extracción de maderas. Perdón. Pero muy poco se ha estudiado sobre el provecho ecosistémico que tienen los árboles en zonas urbanas. Como habitante de la Ciudad de México nos preocupa mucho dos cosas: la contaminación y el posible cambio climático, ¿no?
En el caso de la contaminación, en específico el ozono y las partículas son dos grandes contaminantes que están continuamente sobre nosotros. El ozono se forma por compuestos orgánicos volátiles, por óxidos de nitrógeno, por temperatura y por radiación solar. Justo en ese punto, temperatura y radiación solar, es donde un árbol puede reducir la tasa de formación de ozono. Al crear una sombra, lo que hace es bajar un poco la temperatura y al disminuir la velocidad del viento, impide el transporte de contaminantes hacia la zona donde estén los árboles. Esto reduce drásticamente la formación de ozono. El otro punto son las partículas. Las partículas se forman por quema de combustibles, por la suspensión de suelos, etcétera, etcétera. Un árbol tiene una cosa muy curiosa que ofrece en un volumen muy pequeño un área superficial muy grande. Las hojas llegan a abarcar en su totalidad casi 100 metros cuadrados. El punto es que son una superficie ideal para que las partículas impacten en ellos, ¿sí?, y precipiten o sedimenten a tierra. En este sentido, por eso es importantísimo que cuidemos los pocos árboles que tenemos en la ciudad. Por lo menos en un estudio que se hizo entre el INEC y la UNAM hace algunos años, al menos en el sur de la ciudad, la mancha urbana creció de 1.400 hectáreas en el 67 a casi 12.000 en 1995. Significa que 10.000 hectáreas que eran árboles ahora son ciudad, ¿sí? Esto lo que implica es que tenemos más deforestación, más sequía, menos forma de recuperar y de retroalimentar el manto freático, porque no tenemos árboles. El otro punto importante es el cambio climático. Básicamente, a todos nos preocupa que haya un calentamiento gradual del planeta, un aumento ponderado o no de la temperatura, y básicamente todos los escenarios que se han hecho para México sobre cambio climático pueden coincidir o tienen dos puntos en común al final, que es pronostican o esperan un aumento de la temperatura por lo menos en 50 años de 2 grados promedio para el país, y pronostican sequías más prolongadas. ¿Esto qué significa? Significa que con más temperatura en una ciudad como esta que tenemos isla de calor, vamos a tener una formación de ozono mucho más rápida de la actual. Y otra es que la sequía va a promover incendios forestales de las pocas zonas de áreas naturales protegidas o suelos de conservación que tenemos. Si tenemos incendios, va a haber más partículas suspendidas en el aire y además poca disposición de agua. Entonces estamos nosotros creando un bucle en el cual no podemos salir. Por eso la invitación es a que piensen que el árbol no es solo una estructura de ornato en la ciudad, sino que tiene una función ecosistémica importantísima, al menos para la ciudad, ¿sí?, y para nosotros también. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Un comentario, Martita. Bueno, en vista de que ya todos se fueron a ver al coordinador del PAN y de Junta de Coordinación Política, con quienes nos quedamos, quiero comentar que es muy importante decir que de acuerdo a datos de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 25 años el 80% de la población estará viviendo en ciudades, el 80% de la población. Y entre tener una calidad de vida sostenible o no, depende sin duda de contar con una planificación urbana adecuada. Por eso es que estamos a tiempo en nuestro país de tomar medidas y considerar a los expertos que han venido estudiando el impacto que tienen las grandes que se hacen en las ciudades. No se trata por ningún motivo de impedir este desarrollo urbano, sino que se haga de una manera correcta, adecuada, tomando en cuenta y en consideración los impactos que tienen el desarrollo de estas empresas inmobiliarias en la salud de las personas. El que hoy en día, como ustedes sepan, haya en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, sino en las grandes ciudades de nuestro país, problemas ambientales
tiene que ver precisamente con cómo se han planificado estas ciudades o incluso la falta de planificación de estas ciudades, donde se permiten la construcción de obras monumentales sin una planeación adecuada, sin que haya incluso una cuestión de revisión de movilidad, conocer ahora los impactos que puede tener en el medio ambiente, en el espacio auditivo, en el tema de la deforestación. Todo esto tiene un impacto en la salud de vida de las personas. Y nuevamente vuelvo a insistir, si dentro de pocos años todas las personas vamos a estar viviendo en ciudades, necesitamos tomar las medidas de política pública adecuadas ahora, considerando a quienes están justamente estudiando estos impactos para que se hagan realmente una planeación adecuada para podernos garantizar a nosotros mismos una calidad de vida para poder vivir en estas ciudades y no que sigamos generando más caos que no nos permita vivir en ellas. Por eso me parece oportuna la invitación que la senadora Laida Sansores nos ha hecho, sumarnos a esta conferencia de prensa y escuchar a quienes están estudiando y ven con preocupación que se siguen generando grandes desarrollos inmobiliarios en nuestro país que tienen múltiples afectaciones en nuestra ciudad, pero sin duda una de ellas y la más importante me parece tomar en cuenta que tiene que ver con la salud de quienes habitamos en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Martita, la doctora Rosa Eugenia, doctor Oscar, muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Concluyo diciéndoles, en el periodo de Mancera se han talado 60,000 árboles. Esto es muy preocupante porque el 18% del ozono lo están produciendo esta deforestación ambiental y equivale a todo el transporte mundial. Entonces, aquí el transporte, estamos verificaciones y verificaciones, pero talando y talando árboles. Es una incongruencia, pero primero es el negocio, así se ve de parte de Mancera. Esta es una protesta y es poner la lupa en un tema tan importante. Muchísimas gracias. Gracias, senadora, muy amable. Vamos a pasar allí para hacerlo de la Viene el senador Luis Armando Mercado. Oye, no, para adentro porque voy a...